Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, esta es la clase 4 de la materia Moneda, Crédito y Bancos de la UCAL. Es mi primera clase en forma virtual y mi primera clase en la cursada. Bien. Entiendo que las dos clases anteriores, también de forma virtual, se las acercó, se las va a acercar o se las va a dar Matías, bien, y va a dar demanda monetaria. En ese bloque a mí me toca el bloque de oferta monetaria, que va a ser esta clase y la siguiente. Bien, les comento un poco cómo va a ser la temática o la intención de estas clases virtuales. La intención es que sea lo más parecido posible a una clase presencial. Bien, por lo que se va a utilizar los mismos insumos de una clase presencial, que es el PowerPoint que hubiese presentado en forma presencial. La intención es desarrollarlo, explicárselo, hacer hincapié en los puntos o en los tópicos donde quisiera que al momento de leer la bibliografía o estudiar la bibliografía hagan más foco, bien, y darle un panorama de la temática en particular, bien. Al final les voy a decir cuál es la bibliografía y les voy a subir al campus tanto el video de la clase como la bibliografía como la filmina con los PowerPoint. Bien, bueno, comenzamos. La clase 4, bien, es oferta monetaria. Bien, básicamente es un tema donde vamos a explicar o se va a dividir en dos grandes bloques. Por un lado vamos a explicar la teoría monetaria, bien, tratar de explicar la oferta monetaria desde un enfoque ortodoxo, bien, o desde un enfoque mainstream o principal, que seguramente muchos conceptos los habrán visto a lo largo de otras materias o les sonará o les resultará familiar, bien, en donde básicamente el rol del Banco Central es fundamental y el concepto de los multiplicadores monetarios, que también seguramente lo han oído o lo han visto en otra materia, también es fundamental, bien. Y un enfoque un poco más novedoso, bien, que por ahí posiblemente no lo hayan visto o lo hayan visto de forma muy tangencial, es el enfoque monetario, la teoría monetaria heterodoxa, bien, o de enfoque monetario o oferta monetaria endógena, bien, y el rol de los bancos comerciales, o el principal rol de los bancos comerciales que tienen bajo esta teoría, bien. Adelantando un poco la película, básicamente se diferencian en que el enfoque monetario ortodoxo toma como una política exógena, es decir, una decisión del Banco Central de poder definir la cantidad de dinero que se quiere en la economía, bien, por eso es exógena, y toma como endógeno al mercado o al sistema o a la economía la tasa de interés, bien, o sea, define la cantidad monetaria, bien, la cantidad de dinero que quiero que esté en el mercado, y la tasa de interés ajusta a esa cantidad que yo defino, bien, ese es el enfoque, digamos, principal, mainstream, o el enfoque ortodoxo. El enfoque ortodoxo es al revés, bien, o tiene otra lógica, una lógica distinta, vamos a ver por qué, pero lo que define la cantidad de dinero no está definida de forma exógena por el Banco Central. Si bien tiene intervención y puede de alguna manera guiarla o incentivarla para llegar a un determinado valor o nivel, bien, no es claramente el único y el principal rol del Banco Central definir la cantidad de dinero, sino que esta cantidad de dinero se resuelve de forma endógena en base al sistema económico vigente, bien, y en base a la interacción que tienen tanto los bancos comerciales, que acá juegan un principal rol, como los agentes privados o públicos. Bien, básicamente difieren eso. Vamos a comenzar con algunas características o definiciones, posiblemente sean triviales en algunos casos, o sean ya escuchadas por ustedes, pero no está de más, por lo menos para que quede y que sea un poco más fluida la conversación o la clase. Bien, el dinero se puede definir de varias formas. En realidad la definición no es concluyente, bien, ya que el dinero es, o por lo menos la oferta monetaria, es definido como cualquier medio de pago que se utilice para hacer todo tipo de transacción. Bien, es decir, si hay una convención, bien, ya sea obligatoria o voluntaria, de que se acepta determinado bien como para
para hacer transacciones de cualquier otro tipo de bienes, bueno, ese bien puede ser tranquilamente definido como dinero. Bien, en su momento fue la sal, en su momento fue el oro, la plata, el cobre, hasta que se llegó al oro, que ya lo dije, perdón, hasta que se llegó a la moneda fiduciaria, ¿bien? Entonces, básicamente, una manera de definirlo es por qué es lo que nos da el bien, ¿bien? El bien del dinero, ¿bien? Entonces lo podemos definir como un bien económico que cumple con estas dos características. Esto es arbitrariamente, ¿bien? No es la única definición, ni mucho menos. Este dinero, que es un bien económico, tiene esta característica de ser útil y escaso, ¿bien? Y escaso lo pongo entre signos de preguntas. Y la utilidad básicamente se la da lo que entendemos por las funciones que tiene cualquier moneda, ¿bien? Que son la unidad de valor, la unidad de medida, ¿bien? La unidad de cuenta. Bien, se supone que cualquier moneda deseable o buena moneda, entre comillas, debería cumplir con estas tres funciones o roles del dinero. ¿Bien? Y está enfocado a eso, a la utilidad. ¿Bien? Y hago esta comparación o esta diferenciación entre economía de trueque y economía de mercado monetario. Acuérdense, o han visto que en la economía de trueque era muy difícil coordinar qué es lo que yo quería vender, ¿bien? O quería intercambiar, mejor dicho, con otro tipo de agente que quiera ofrecer lo que yo justo precisaba, ¿bien? Y esa doble coincidencia de lo que yo ofrezco, lo que quiero demandar, y de lo que el otro ofrece y quiere demandar, es muy difícil, y es muy, muy difícil de lograr, ¿bien? El dinero vino a tratar de eso que era muy complejo en una economía de trueque, simplificarlo. ¿Bien? Básicamente se asocia a estas tres funciones de todo dinero. ¿Bien? Y escaso, y acá está el signo de pregunta, porque en un sistema de dinero-mercancía claramente sí es escaso. ¿Bien? Cuando hablo de sistema de dinero-mercancía, hablo de esto de definir el dinero como un bien, además de, como un bien particular, además de ser dinero. Por ejemplo, el oro. ¿Bien? El oro se podía utilizar como dinero, como moneda de intercambio, ¿bien? O como medio de intercambio, medio de pago, pero a su vez era un bien. Entonces, la cantidad de dinero que podía funcionar a través de lo que es el oro era limitado, ¿bien? Y era la limitación física que se tenía del oro, ¿bien? Por eso, en la época del patrón oro, o con más anterioridad, cuando había descubrimientos grandes de oros, vieron de yacimientos de oros, no sé si de yacimiento, creo que no, la oferta monetaria explotaba, ¿bien? Como así también cuando había pérdidas de oro significativas. Eso no sucede con un sistema monetario fiduciario, por eso acá el concepto de escaso es relativo, o por lo menos es más difícil de defender, ¿bien? ¿Por qué? Porque claramente en un sistema monetario fiduciario el valor se lo da lo legal, ¿bien? Que tiene. O sea, vos te imponen que aceptes ese determinado dinero o ese determinado billete como un dinero, como un bien de cambio, ¿bien? Y el valor que te dice ahí es una cuestión de creer que vale ese valor, ¿bien? No está condicionado a un determinado bien físico, ¿entiendes? Entonces por eso ya el concepto de escaso en este tipo de sistema, que es el vigente, ya desde hace bastante tiempo, es relativo, ¿bien? En base a eso, de que no es escaso, bien, se puede decir que el costo marginal, bien, y esto ya metiendo más por ahí en un concepto micro, y esto lo vengo agarrado, parece medio agarrado de los pelos, pero viene a colación de algo que ya sabemos, que la producción del dinero no está librado al libre cambio, ¿bien? O al libre comercio. No es que todo el mundo, o la libre competencia, mejor dicho, no es que todo el mundo pueda hacer su dinero, ¿bien? El dinero lo hace o está regulado por una autoridad, ¿bien? O por varias autoridades, pero hay un solo tipo de dinero, o por lo menos un dinero que está, digamos, regulado por una autoridad, ¿bien? Y eso pasa por eso mismo, porque el costo marginal de producir 100 pesos, si yo quiero producir 100 pesos, quiero producir 500 pesos, quiero producir 1000 pesos, el costo marginal es cero, ¿bien? Es cambiarle un número al billete, nada más, ¿bien? No me cuesta nada producir una unidad de dinero que tenga mayor valor que otra, ¿bien?
Entonces, siguiendo el punto de vista desde la microeconomía, ¿qué nos diría? Que si el costo marginal es 0, tengo que igualar el costo marginal al ingreso marginal para hacer esa cantidad eficiente de bien o de dinero en este caso. ¿Bien? Entonces, en ese caso sería algo ilógico. Por eso la producción del dinero está fuertemente regulado y monopolizado por intermedio de lo que es el Estado, ¿bien? Y por intermedio de lo que es básicamente el Banco Central en la creación principal y los bancos comerciales en la creación secundaria, que después vamos a ver. ¿Bien? La definición de dinero, como les dije, es ambigua, no es concluyente, ¿bien? Porque depende de qué se entiende por medio de pago. Cualquier medio de pago que cumple la función de hacer cualquier tipo de transacción es considerado como tal. Así que sería todo aquel medio de pago que puede utilizarse para transacciones. ¿Bien? Y esto pasamos desde el papel, moneda, hasta el Bitcoin, o hasta lo que quieran querer, hasta la billetera virtual, de la FinTech, o lo que ustedes se imaginen y pueda llegar a avanzar. ¿Bien? Una manera de definirlo, bien, una de las maneras de definirlo es por, o caracterizarlo, mejor dicho, directamente definirlo, es por su grado de liquidez. ¿Qué significa eso? Y esto está bueno porque esto lo van a ver en cualquier tipo de informe monetario, ya sea los que sugiero que entren a la página del Banco Central, los que hace el Banco Central mensuales o trimestrales, cualquier tipo de nota periodística, van a ver o van a escuchar o van a leer muchas veces estos conceptos, M1, M2, M3, ¿bien? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es clasificaciones del dinero, ¿bien? Y esas clasificaciones se hacen según el tipo de liquidación. Es decir, definiendo o caracterizando según su tipo de liquidez al dinero, también de alguna manera estoy definiendo el dinero, ¿bien? Entonces, depende del tipo de liquidez, puedo ir caracterizándolo o encasillándolo. Bien, desde M1 en adelante. M1 es aquellos dineros, bien, que se consideran más líquidos. Bien, en donde está básicamente es el circulante, que es moneda y billete, más los depósitos a la vista. Bien, cuando hablo de depósitos a la vista, hablo de cuentas corrientes o cajas de ahorro, bien, que es muy fácil de y sin ningún tipo de costo, hacerme de ese dinero para poder hacer cualquier tipo de transacción. ¿Bien? M2 es básicamente M1, bien, siempre las categorías es esa categoría, la categoría anterior más lo que me da esa categoría, ¿se entiende? Digo, M1 es esto, M2 es M1 más esto, M3 es M1 más M2 más lo que es M3, y así sigue. Así de esa manera se siguen todas las posibles categorías. M2 es M1, es decir, el circulante, moneda y billete, más los depósitos a la vista, más los depósitos a plazo. ¿Bien? ¿Por qué los depósitos a plazo se ponen acá y no se pusieron en el anterior? Y por qué estos tienen un grado de liquidez menor. ¿Bien? Depósito a plazo hablo de, por ejemplo, plazo fijo. ¿Bien? El plazo fijo, si bien se puede utilizar ese dinero para hacer algún tipo de transacción, ¿bien? Decidir ese tipo de transacción con un plazo fijo tiene algún tipo de costo. ¿Bien? Y ahí está en muchas veces el negocio del banco. ¿Bien? Prueben con levantar o sacar un plazo fijo antes de la fecha de liquidación y vean toda la plata que le saca el banco. Pero bueno, se puede utilizar como un medio de pago, pero por supuesto tiene menor liquidez. Y los siguientes casos ya no es tan general, eso ya depende de las características financieras del país que en particular se esté tratando de ver esos conceptos, ¿bien? Pero claramente son M1 más M2 más algún otro tipo de instrumentos financieros que sean considerados dinero. Acá pueden pensar, por ejemplo, bonos del gobierno, bonos del Banco Central, obligaciones negociables de las empresas, acciones. Todo eso sirve para poder hacer algún tipo de transacción. Lo que pasa que ya no es tan líquido como todo lo demás. ¿Se entiende? Pero bueno, depende también de la profundidad financiera, del sistema financiero, del desarrollo financiero que tenga el país en particular, las posibilidades, bien, que puedan surgir como medios de pago y en consecuencia como dinero y como oferta monetaria. Otra manera de definir el dinero, bien, y también la oferta monetaria, por supuesto, es mediante la emisión, el dinero de alto poder a la base monetaria, que es esta lo vamos a llamar BM, bien, que es, no es otra cosa que en un sistema monetario, bien, supónganse, acá voy a hacer los supuestos, bien, lo que les digo es que hay una manera de pensar el dinero que es mediante la clasificación de la liquidación, bien, M1, M2, bla, 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 bla. Ahora hay otra manera, bien, de clasificar al dinero,
bien, en consecuencia la oferta monetaria, que es la que vamos a utilizar y es más interesante para poder ver esta teoría monetaria que hay detrás, es pensarla a través de lo que es el concepto de emisión monetaria, dinero primario o dinero de alto poder. Bien, esperen que me fui. Bien, de alto poder o base monetaria. Bien. Imagínense un mundo donde el banco funcione solamente como una caja de seguridad. ¿Qué significa eso? Que sea solamente un lugar físico donde yo pueda poner una determinada cantidad de plata. ¿Bien? Pero sin que el banco actúe como intermediario financiero en sí mismo. ¿Qué significa esto? Sin que el banco me pueda tocar esa plata, ¿bien? Y disponer a su antojo qué hacer con esa plata. ¿Bien? Por eso pongo el ejemplo de las cajas de seguridad, que por ahí alguno la ha utilizado alguna vez o sabe cómo funciona. ¿Bien? Si el banco solamente sería caja de seguridad, estaríamos en un sistema monetario sin intermediación financiera. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que en ese caso, y solamente en ese caso, la base monetaria, ¿bien? Es decir, esto, ¿bien? Que es la emisión, es este dinero primario, ¿bien? O dinero de potencialidad, básicamente es lo mismo que este M es como si hubiese aglutinado todos los M, el M1, M2 y así todos los M. Es igual al M es decir, a la oferta monetaria, que no es otra cosa que las monedas y los billetes en circulación más los depósitos. ¿Bien? En este caso, sin intermediación financiera, si los bancos fuesen solamente cajas de seguridad, la base monetaria sería igual a la oferta monetaria, es decir, que BM sería igual a M. ¿Bien? Pero claramente este no es el caso. Bien, desde ya hace bastante que los bancos actúan con intermediación financiera, que es básicamente el lucro del banco. Bien, esto de poder captar depósitos para generar créditos. Bien, esto de jugar con las tasas pasivas, con las tasas activas y sacar el diferencial. Bien, o el spread. En un sistema monetario ya con intermediación financiera, con esto de que el sistema financiero pueda captar ese depósito y hacer a su antojo, o con ciertas reglas, por supuesto. Cuando hablo antojo no es que es arbitrariamente lo que quiera, sino que dentro de ciertas posibilidades disponer esa plata para poder generar un activo. La relación ya no es tan lineal entre base monetaria o emisión monetaria y oferta monetaria. ¿Bien? Acá ya aparecen otros elementos, como por ejemplo las reservas o los encajes. ¿Bien? Dentro de estos reservas o encajes están los legales y los voluntarios. ¿Bien? Antes de seguir, quiero tener un poquito en reservas o encajes y hablar un poquito más de esto. ¿Qué es esto de reservas o encajes? Bueno, básicamente es la plata o la fracción, bien, o el porcentaje que al depósito del banco hace que la entidad financiera no pueda disponer de ese dinero para hacer lo que quiera, entre comillas. ¿Bien? Y ese encaje es legal y o voluntario. ¿Bien? Legal siempre está. ¿Bien? Y es el que lo define, valga la redundancia, legalmente la entidad regulatoria, ¿bien? Que es el Banco Central. El Banco Central lo informa, depende de la coyuntura y demás, informa un determinado porcentaje de cada depósito, ¿bien? Tenés que dejar guardado en el banco. No podés disponer de ese dinero para generar un activo. ¿Bien? Ese dinero, por supuesto, o ese encaje, bien legal, no es el mismo para una cuenta de libre disponibilidad, una cuenta con un plazo fijo. Por supuesto, depende del tipo de liquidez, ¿bien? O de operación que se haga en el banco, depende el nivel de reserva o de encaje legal que se le ponga. No es un solo encaje legal para todo tipo de operación financiera. ¿Entiende? Y el voluntario sí, ya pasa más por una decisión del mismo sistema financiero, del mismo banco, que ahí ya voluntariamente decide si quiere encajar o reservar cierta parte del depósito, bien, para determinados fines o particularidades. Bien, ahí ya empiezan a jugar los costos y beneficios que tiene para el banco o el sistema bancario quedarse con plata voluntariamente sin posibilidad de generar un activo. Bien, eso ya pasa por otro lado, después vamos a avanzar un poco, pero ya eso es voluntario. Bien, pero sí o sí hay un piso que es el que te lo define el Banco Central como legal. Bien, cuando ya aparece esto, cuando ya hay intermediación financiera, ya no es tan lineal, no es que hay igualdad entre la base monetaria y la oferta monetaria. ¿Qué es lo que sucede? Que la base monetaria, bien, ahora es el circulante más los encajes. Bien, entonces, si ustedes ven, ¿qué es lo que pasa? La base monetaria, ya en intermediación financiera, no es igual a la oferta monetaria.
¿Por qué? Porque la oferta monetaria es el circulante más los depósitos, mientras que la base monetaria es el circulante más las reservas. Y claramente, si bien estos conceptos son iguales, estos no. ¿Bien? Y los depósitos son mayores a las reservas, ya que las reservas son un porcentaje de los depósitos. Entonces, claramente, cuando hay intermediación financiera, es decir, cuando estamos en un sistema monetario moderno, como lo que estamos ahora y ya hace bastante tiempo, la oferta monetaria resultante es mayor que la base monetaria de la emisión. Bien, eso es lo fundamental, que de alguna manera se habló en la primera clase de introducción con Matías, algunos tenían alguna idea, otros no, pero lo que vamos a tratar de inferir ahora, bien, a través de qué hay detrás de esto y por qué se genera esta diferencia en estos sistemas monetarios modernos, es lo que vamos a tratar de explicar ahora. ¿Bien? Pero esto tiene que quedar claro. Que hay una diferencia y básicamente es porque estos dos conceptos son distintos, porque los depósitos son mayores a las reservas. ¿Bien? Entonces la oferta monetaria resultante final es mayor que la emisión en la base monetaria. ¿Bien? Esta diferencia básicamente corresponde a la creación de dinero, a la creación entre el dinero primario potencial o exógeno creado por el Banco Central, es decir, por la emisión monetaria, y el dinero secundario endógeno o derivado creado por los bancos comerciales. ¿Qué significa este párrafo? Básicamente que entre la emisión monetaria, ¿bien?, y la oferta monetaria final hay algo en el medio. Y ese algo en el medio no es otra cosa que el papel o los roles que tienen los bancos comerciales y en interacción con los agentes públicos y privados en crear una nueva cantidad de dinero o un nuevo dinero que es este dinero secundario. ¿Bien? Adrede puse y especifiqué acá la palabra exógeno y endógeno. ¿Bien? El dinero primario o la emisión claramente es exógeno, ¿bien? Porque es una decisión pura y exclusivamente del Banco Central. Y el dinero endógeno se le escapa a la decisión del Banco Central. Si bien puede influir, ¿bien?, influye directamente y no en forma totalitaria. Entonces por eso es endógeno. ¿Y endógeno a qué? Y básicamente a decisiones del banco comercial, decisiones de los agentes públicos o privados y la interacción entre los mismos. Después vamos a ver un poco más eso. ¿Bien? En la creación secundaria del dinero, como dijimos más o menos, bajo una teoría ortodoxa monetaria, seguimos en la teoría monetaria ortodoxa, bien, exógena, el multiplicador monetario cumple un rol fundamental. ¿Bien? Y este multiplicador monetario hace que esta diferencia entre la emisión y la oferta monetaria exista. ¿Bien? ¿Cómo trabaja este multiplicador monetario? Básicamente, se puede decir que con una base monetaria dada, bien, con una emisión dada por parte del Banco Central, se puede determinar la oferta monetaria final, bien, ya que la oferta monetaria es mayor que la base monetaria. Y la diferencia, como dijimos en la anterior, en la anterior página, corresponde a este dinero secundario creado. Bien. En este dinero secundario es clave el rol del sector bancario, bien, sector bancario común, comercial, y los agentes públicos privados, acá puse privados, pero tranquilamente podrían ser públicos, en las decisiones y la interacción que tienen. Y eso, básicamente, ese rol del sector bancario y de los agentes públicos privados y la interacción que tienen entre ellos, no es otra cosa que este multiplicador monetario. ¿Bien? Bueno, esto es un poco más de lo que dijimos, ¿bien? Que el sector básicamente bancario, financiero, obtiene plata, ya sea por depósitos de los agentes públicos privados o por emisión monetaria del Banco Central. ¿Bien? Una vez que tiene esa plata, ¿bien?, el sistema financiero, ¿qué es lo que hace? ¿Bien? Genera créditos. ¿Bien? Y al generar esos créditos genera nuevo valor, que es este dinero secundario. Bien, vamos a ver matemáticamente cómo se explica esta diferencia entre oferta monetaria y base monetaria. Sabemos que la base monetaria está definida por, ya que estamos en un mundo con intermediación financiera y un sistema monetario moderno, sabemos que es los billetes y las monedas en circulación más los encajes, bien, legales y o voluntarios. Y la oferta monetaria, bien, sabemos que es el resultante de también la circulación de billetes y monedas más los depósitos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Yo acá sigo lo que se hace en el capítulo 9 de Sachs y Lerran, pero también el capítulo 16 de Gregorio, que es otro de la bibliografía que se da en esta clase. También lo explica, pero con otros simbolismos. Bien, pero es exactamente lo mismo. De uno o de otro, de los dos, lo pueden ver y lo van a comprender. Bien, yo sigo el de Sachs y Lerran del capítulo 9. Bien, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, bueno, yo como sé que
la oferta monetaria es esto y la base monetaria es esto, y sé que la oferta monetaria es mayor que la base monetaria, quiero ver cómo se relaciona. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago la oferta monetaria sobre la base monetaria. ¿Qué significa esto? Quiero ver cuánto de la oferta monetaria, bien, se relaciona con la base monetaria. Entonces, divido básicamente estos dos conceptos, bien. Después utilizo un artilugio matemático no muy sofisticado, que es hacer ¿qué cosa? Divido todos los componentes, bien, por un concepto, que es igual. ¿Cuál es ese concepto? Los depósitos, esta D. Entonces fíjense, divido este C, divido este D, divido este C y divido este R. Si hago una misma operación afectando a cada uno de esos componentes por igual, el número resultante es igual que el número original. Bien, no estoy afectando matemáticamente nada. Bien, para el que no confía, trate de hacer con un ejemplo numérico y le va a dar exactamente el mismo número. Bien, entonces ¿qué pasa? Queda que la relación entre la oferta monetaria y la base monetaria me queda todo este choque. Bien, entonces ¿qué hace? Empieza a despejar cosas, bien, y a ver cosas que son iguales que otras. Se da cuenta que le quedó un D sobre D, o sea, un concepto sobre un mismo concepto, bien, que esto es igual a 1. Entonces, ¿qué hace? Le queda C sobre D más 1 sobre C sobre D más R sobre D. Bien. Esto que le queda acá es oferta monetaria sobre base monetaria, es decir, cómo se relaciona la oferta monetaria con la base monetaria. Bien, ¿qué es lo que queremos saber? Que sabemos que es así, pero queremos saber en qué grado se relaciona. Sabemos que es mayor, pero en qué grado queremos ver. Bien. Entonces, hay que definir qué son estos conceptos que me quedan acá. Fíjense, esto queda circulante más monedas y billetes en circulación sobre depósitos. ¿Bien? Que no es otra cosa que qué. Que ver cómo se relaciona la plata que yo quiero tener en el bolsillo, bien, este C, sobre la plata que yo decido poner en el banco. ¿Bien? Esto es el mismo concepto, y acá es R sobre D. Y esto no es otra cosa que qué. Que el nivel de encajes, tanto legales como voluntarios, sobre el nivel de depósitos totales. ¿Bien? De esto no sabemos muy bien a priori qué valor puede tomar. Bien, pero fíjense que esto es igual que esto. Lo que está en el numerador acá es lo mismo que está en el denominador acá. Y están con el mismo signo, están en positivos. Así que no afectarían el mismo sentido. Pero sí sabemos qué cosa. Que esto es un 1, bien, porque parte de esto, y que este R sobre D es como mucho igual a 1. Es decir, que es igual o menor que 1. ¿Y por qué? Porque pensemos qué hay detrás de esta fracción. R son los encajes, legales y o voluntarios. Y D son los depósitos. Y sabemos que ¿qué? Que los encajes es una fracción de los depósitos. Entonces, necesariamente, bien, este R tiene que ser menor que este D, entonces esto es menor que 1. O a lo sumo igual a 1. ¿En qué momento va a ser igual a 1? Y está bueno verlo como un extremo. Si bien es irreal, está bueno verlo como un extremo y ver hacia dónde apuntan muchas de políticas económicas o instrumentos que se aplican bien por parte del Banco Central. Fíjense, supongan el caso extremo que los R sea igual a 1. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy diciendo como Banco Central a los bancos comerciales, de los depósitos que ponga la gente en tu banco, bien, tenés que retener el 100%. ¿Qué significa eso? No te dejo operar como intermediario financiero. Es decir, no te doy ningún tipo de margen de ese depósito para que vos puedas, con ese dinero, generar un activo, generar un préstamo. ¿Bien? Lo que le estoy diciendo básicamente es, te estoy quitando la intermediación financiera como banco comercial. Entonces, si le quito la intermediación financiera al banco comercial, no es otra cosa que ¿qué? Que decirle, esa creación secundaria de dinero que haces vos como banco comercial, no te la dejo hacer. Y si no te la dejo hacer, claramente ¿qué sucede? Fíjense matemáticamente. Esto es igual que esto es 1 y esto va a ser 1. Entonces, el numerador es igual que el denominador y entonces todo igual a 1. ¿Qué me está diciendo eso? Que la oferta monetaria es igual a la base monetaria. ¿Bien? Si bien es un caso extremo, sirve para ver cómo se puede llegar a comportar este R sobre D. ¿Bien? Imaginen, qué sé yo, no sé, a mí se me viene el caso del gobierno anterior. Bien, en la época de Macri, por la concepción que se tenía muchas veces, bien, de que la moneda o que el dinero, el exceso monetario, era inflacionario, bien, porque detrás de eso había una teoría monetaria que explicaba eso y que se creía, se fundamentaba políticamente en esa idea, bien. ¿Qué es lo que sucedía? Muchas veces querían hacer ¿qué cosa? Bueno, desde el Banco Central decían
te pongo un encaje, bien, muchas notas, si han leído el diario en ese momento, decían, bueno, subieron los encajes, bien. ¿Qué es lo que querían hacer con subir los encajes? Querían subir este R, ¿para qué? Para dejarle menos poder de creación secundaria de dinero, de manera tal que la oferta monetaria baje, bien, ya que, o por lo menos sea controlada exclusivamente por el Banco Central. ¿Se entiende? Bien. En esta nueva hoja, lo que básicamente es tratar de definir eso que ya dijimos, pero no es mucho más que eso. Bien. Lo que veo es lo siguiente. Bien, lo que veo es lo siguiente, o lo que define es lo siguiente. Define como R minúscula sub D, esto de R sobre D, que es de vuelta la fracción de depósitos que se mantienen como reservas, obligatorias y no obligatorias, y a este C sobre D lo define como C minúscula sub D, ¿bien? Que es la relación entre lo que eligen los agentes privados y públicos, acá por privados, pero también tranquilamente públicos, entre mantener su ingreso en circulante y en depósitos, ¿bien? Y esto no es otra cosa que, si bien esto es más legal, bien, porque están las obligatorias, y también es una decisión de los sistemas financieros, en base a sus costos-beneficios de tener plata líquida o no, esto ya es una decisión, lo otro, este C sobre D, ya es puramente una decisión de portfolio, ¿bien? ¿Qué significa decisión de portfolio? Es básicamente una decisión de inversión, es decir, yo cuánto quiero tener en mi bolsillo y cuánto quiero tener en el banco, ¿bien? Y esa decisión muchas veces las tomo porque necesito cierto grado de liquidez o no necesito estar líquido, o veo una posibilidad de inversión si yo deposito cierto dinero en el banco, ¿bien? Y detrás de eso no hay otra cosa que la tasa de interés, ¿bien? Y cuando la tasa de interés, hablo de tasa de interés como un todo, ya que hay muchas tasas de interés en el banco, ¿bien? Y lo otro también, si ustedes se ponen a ver, este R sobre D, este R sub D, no es otra cosa que también detrás de eso está la tasa de interés, ¿bien? Porque si bien hay mucho obligatorio, y es una definición y una decisión pura y exclusivamente de la entidad que regula el sistema financiero, que es el Banco Central, también los no obligatorios dependen de la tasa de interés, depende del costo de oportunidad que tengo yo de ese dinero, darle utilidad o meterlo en la rueda para poder generar un activo y no. ¿Bien? Entonces, siempre tanto detrás de este R sub D como de este C sub D está la tasa de interés. Bien, eso es interesante para verlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la oferta monetaria depende de la tasa de interés. ¿Se entiende? Pero indirectamente. Bueno, volviendo a la matemática, no hago otra cosa que acá que reemplazar, bien, este C sub D y este R sub D, bien, fíjense que es exactamente lo mismo que lo anterior, bien, entonces, con la diferencia que acá hago un paso más matemático, fíjense, acá tenía oferta monetaria sobre base monetaria y me quedaba todo esto. Reemplazo este por un C sub D minúsculo y reemplazo esto por un R sub D minúsculo. ¿Y qué hago? Con esta base monetaria está dividiendo la oferta monetaria, entonces la paso multiplicando. De manera de encontrar qué es la oferta monetaria. ¿Y qué es la oferta monetaria? Es todo esto que me queda acá entre paréntesis por la base monetaria. ¿Bien? Yo ya sé a priori, bien, por la definición que vengo arrastrando de antes, que la oferta monetaria es distinta a la base monetaria en un sistema financiero moderno. ¿Bien? Y que la oferta monetaria es mayor que la base monetaria. ¿Bien? Ahora, ¿en qué grado es mayor? ¿En cuánto es mayor? Y bueno, eso me lo va a definir esto que está acá entre paréntesis, que no es otra cosa que el multiplicador monetario. ¿Bien? ¿Y por qué es igual o mayor que 1? Por esto mismo que decía yo. Esto es igual que esto es 1 y esto es a lo sumo 1. Es decir, es menor o igual que 1. Entonces, casi siempre o es muy probable que el numerador sea mayor al denominador y por lo tanto sea mayor que 1. ¿Se entiende? Esa es la aplicación, si quieren, matemática, con muy poca matemática y muy simple, del multiplicador monetario. Pero bueno, nos sirve para ver qué hay detrás del multiplicador monetario y de qué depende. ¿Bien? Porque de lo que depende del multiplicador monetario va a depender indirectamente qué cosa. La oferta monetaria. ¿Bien? Que es lo que uno quiere llegar a ver, o por lo menos estamos tratando de ver detrás de estas teorías monetarias. ¿Bien? Entonces, sabemos que el multiplicador monetario, bien, que es este MM, depende de dos variables, R sub D y C sub D. Bien, es decir, la relación entre los encajes y los depósitos y la relación o la decisión entre tener plata en los bolsillos y tener plata en el banco. Bien, ¿y cómo se relaciona esto con los multiplicadores?
y por ende con la oferta monetaria negativamente. ¿Qué significa esto? Que si yo subo R sub D, baja los multiplicadores monetarios y a su vez baja la oferta monetaria, y si yo subo C sub D, baja el multiplicador monetario y baja por ende la oferta monetaria. Esto es muy interesante de saber porque en economía siempre estamos buscando esto. Bien, ¿qué pasa si, haciendo estática comparativa, qué pasa si subo esto con esto otro variable? Bien, primero queremos saber el signo, si responde directa o indirectamente. Bien, si subo algo, ¿qué pasa con esto? Si sube, baja. Después me interesa en qué proporción, bien, para calibrar si se quiere el instrumento. Pero detrás de los economistas siempre tratamos de ver eso, o tratamos de explicar eso. Bien, entonces este R sub D, de vuelta, se relaciona de forma negativa con el multiplicador monetario y por lo tanto con la oferta monetaria. ¿Por qué? Y acá está la intuición detrás de esto. Si bien la matemática nos dice que se relaciona de forma negativa, queremos ver la intuición que hay detrás de esto. ¿Bien? ¿Por qué? De vuelta, acuérdense de qué es este R sub D. No es otra cosa que el encaje. ¿Bien? Legal o la preferencia por la liquidez de los bancos. ¿Bien? La plata que voluntariamente encaja el banco. ¿Bien? ¿Y por qué se relaciona negativamente con el multiplicador? Piénselo así. Si yo como entidad, bien, y utilicen el ejemplo extremo que utilizamos en un par de páginas antes. ¿Qué pasa si en el extremo el Banco Central le pone un encaje del 100%? Bueno, no le estoy dejando crear dinero secundario. No le estoy dando manera al banco financiero, al banco comercial, de que cree ese dinero secundario. Entonces, claramente el multiplicador monetario va a ser 1, no va a multiplicar ningún dinero, no va a multiplicar a la emisión monetaria, ¿bien? Y por lo tanto, en ese caso extremo, la oferta monetaria va a ser igual que la emisión monetaria, ¿bien? No lo vean en el caso extremo, pero si quieren, veanlo en ese sentido. Cuanto más yo le diga a los bancos comerciales, desde el Banco Central, cuanto más le diga, déjame tanta plata en tu banco y no puedas con esa plata disponer para generar nuevos activos, le estoy sacando negocio, le estoy sacando posibilidad de generar dinero secundario. ¿Entiende? Le estoy achicando el margen. ¿Bien? Eso por el encaje legal, y la preferencia por la liquidez es lo mismo. ¿Bien? Si yo, por lo que fuese, como banco, decido estar mucho más líquido, por lo que sea, porque sé que con altas probabilidades puede sucederse determinado evento y necesito estar líquido en el banco, bien, es lo mismo. Cuanto más líquido decida estar el banco, menos capacidad de préstamo voy a obtener y menos posibilidad de crear dinero secundario voy a tener y menos oferta monetaria voy a tener. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, esto de vuelta, los costos, los riesgos son decisiones del banco en particular y toman en cuenta básicamente esto, de cuánto líquido quiero estar y esa liquidez cuánto me cuesta, porque cuesta dejar dinero sin prestar para un banco, hay un costo de oportunidad detrás de eso, pero también hay un beneficio de estar líquido. ¿Bien? Son decisiones, y hay mucha gente que se encarga de eso, básicamente muchos colegas o futuros colegas que se encargan de eso en el sistema bancario. ¿Bien? Y el C sub D también se relaciona de forma negativa con el multiplicador monetario y por lo tanto con la oferta monetaria, porque básicamente, ¿qué es lo que sucede detrás de eso? Imagínense que nosotros, como actores públicos, privados, decidimos estar con toda la plata nuestra, con todo el dinero que tenemos, bien, en el bolsillo. ¿Qué es lo que sucede? Decidimos indirectamente no dejar nada en el banco, ¿bien? O no depositar nada en el banco. Si no deposito nada en el banco no tiene insumo para poder generar un nuevo crédito, ¿bien? Según esta teoría monetaria ortodoxa. Y si no tiene insumo para generar un nuevo crédito, no tiene insumo para generar esta oferta monetaria secundaria, ¿bien? Entonces el multiplicador monetario es 1 y no genera más plata que la que genera el Banco Central con la emisión. ¿Se entiende? Lo contrario sucede si yo decido no tener plata en mi bolsillo, ¿bien? Y meto todo en el banco, ¿bien? ¿Con eso qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo al banco, tomá, te dejo esta plata, ¿bien? Y hacé lo que quieras. Generalmente, si hacer lo que quieras es generar más plata, ¿bien? O generar más préstamos. Aunque también, dada cierta coyuntura, también es C más líquido, ¿bien? Pero bueno, en principio se entiende cómo se relacionan. Ambos conceptos se relacionan indirectamente, de forma negativa, con el multiplicador monetario y en consecuencia con la oferta monetaria. Bueno, esto de la tasa de interés, lo dije más o menos, tangencialmente lo toqué, es esto de que
hay una explicación indirecta, ¿bien? La tasa de interés con la oferta monetaria. Esta tasa de interés está detrás de cada uno de estos conceptos. ¿Bien? Bueno, acá, permítanme, no quiero hacer permítanme hacer, acá hay un ejemplo, puse un ejemplo, base monetaria, multiplicador monetario, oferta monetaria. No lo voy a explicar, o sea, se los voy a nombrar, es un Word, ¿bien? Es como si se quiere, este sería como un pizarrón, ¿bien? Es como un ejemplo, que también lo tienen, creo que en ambos capítulos, por lo menos el de Sachi y Lerrán de capítulo 9 lo tienen, lo saqué de ahí. Está bueno para que vean cómo funciona el multiplicador monetario, ¿bien? Entonces, nada, yo parto de una situación, de un momento cero, de un supuesto compra de bonos por 100 millones, ¿bien? Del Banco Central. Que no es otra cosa que emisión de base monetaria de dinero de alto poder. Bien, si yo compro bonos, lo que estoy haciendo es al banco, al sistema financiero o a los agentes públicos privados, le estoy dando papelitos, le estoy dando dinero a cambio de papelitos. ¿Bien? Entonces no es otra cosa que emitir base monetaria. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Yo ya sé por todo lo que venimos viendo que esta base monetaria, ¿bien? No es lo mismo que oferta monetaria. Y si yo quiero ver cuál va a ser la oferta monetaria final de estos 100 millones de más emitidos, ¿bien? Necesito algo, necesito un instrumento. Y ese instrumento es el multiplicador monetario, ¿bien? Porque yo sé que, ¿qué pasa? Que estos 100 millones en que aumenta la base monetaria va a ser menos de lo que aumenta la oferta monetaria, ¿bien? Eso ya lo sé. Ahora, ¿en cuánto va a ser menos o en cuánto va a ser más la oferta monetaria que estos 100 millones? Y bueno, eso lo tendría que calcular en base a los parámetros o las características que tenga el sistema, los bancos y los agentes públicos privados, ¿bien? Y todo eso puedo suponer, bien, muy de forma simplificada, ya que este es un ejemplo muy matemático para una ciencia social como la economía, puedo suponer distintos parámetros, bien, puedo decir que los encajes son del 10% y que la relación entre lo que yo tengo en billetes y lo que deposito es del 25%, bien. Y en base a estos parámetros yo puedo acá explico la intuición, en la intuición que hay, y acá puedo ver que, sabiendo solamente esos parámetros, recordando el multiplicador, puedo ver en cuánto es la oferta monetaria final. ¿Bien? Y acá llega a la conclusión de que 100 palos de más, o emitidos de más, por esta operación de compra de bonos, terminan repercutiendo en 357 palos de oferta monetaria. ¿Se entiende? Bien, se lo dejo a ustedes para que lo vean, para que vean la intuición. Eso está bueno porque ven cómo funciona, bien, todo esto que hay detrás del multiplicador, y está bueno para que supongan o traten de evaluar otras alternativas o vean cómo influye los distintos parámetros, ¿bien? O puedan jugar ustedes. Bien, también se los voy a pasar. Bueno, seguimos con el PowerPoint. Bien, no sé por qué. Cargar presentación. Ahí está. Bien. Bien. Bueno, hasta acá lo que es oferta monetaria y básicamente oferta monetaria desde el punto de vista de la teoría monetaria ortodoxa, bien, o exógena, y el papel del multiplicador monetario. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si bien todo esto ¿qué nos hace pensar? Bueno, la oferta monetaria se puede tocar a través de estos componentes que dependen del multiplicador monetario. Bien, estos encajes o esta relación entre el circulante y el depósito. Bien, esa es una realidad, pero la realidad es que, o una opción, pero la realidad es que esa opción es muy poco eficiente en el sentido de que escapa mucho por decisión del Banco Central. Bien, y es mucho más eficiente otro tipo de operaciones. Bien, y para eso es importante ver cuáles son los papeles o las funciones principales de cualquier tipo de banco central, más allá que después tengan sus funciones particulares, depende del país y demás, estos son mis perros, y cómo influye estas decisiones o esta función del Banco Central en la oferta monetaria. Bien, entonces me voy a tener un poquito en esto y voy a jugar un poquito con algún tipo de modificación, a ver, o supuesto, para ver cómo modifica y en qué forma modifica. Para esto es importante ver, como les dije, las funciones del Banco Central, las distintas operaciones que puede hacer para cumplir con esas funciones que tiene el Banco Central, ¿bien? Y también es interesante ver, simplificadamente, ¿bien?, cómo serían, bueno, eso más adelante. Vamos entonces por acá.
La función básicamente del Banco Central es esta: administrar y controlar la cantidad de dinero que existe y circula en una economía. Bien, esta es la función manual, si se quiere, bien, que es esta, bien, controlar y administrar la cantidad de dinero. Bien, ¿para qué? Bueno, por lo que viene todo detrás de todas teorías monetarias, si se quiere, bien. A cargo de la política monetaria delegada por el Estado Nacional. O sea, como instrumento tiene la política monetaria para administrar y controlar esta cantidad de dinero. ¿Bien? Se la delega el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Y el Poder Legislativo. En el cumplimiento de sus funciones, ¿bien? En administrar y controlar esa cantidad de dinero, hace varias cosas. ¿Bien? Administra reservas internacionales, ¿bien? Ya sabemos, son los dólares, o las divisas, o el oro que tiene guardado el Banco Central. Es banco de bancos. ¿Qué significa esto? Que es el famoso prestamista de última instancia, ¿bien? Es el que le presta a los otros bancos para tener liquidez, o le saca para que no estén sobreliquidados, si se quiere, o con una liquidación excesiva, ¿bien? Es banco del gobierno también, esa es la realidad, porque es muchas veces el comprador de títulos de deuda que emite el Tesoro, ¿bien? Y tiene el monopolio, por supuesto, de la emisión monetaria, ¿bien? El Banco Central interviene en la base monetaria y en consecuencia en la oferta monetaria. Esto es importante y creo que es clave ver esto, ¿bien? Que si bien el Banco Central interviene y puede modificar la oferta monetaria, ¿bien? No la modifica en su totalidad, o un 100% sabe que la va a modificar y va a llegar haciendo esto va a llegar a este resultado, ¿bien? Y no solo en la teoría monetaria exógena, ortodoxa, exógena que estamos viendo ahora, también en la endógena, por supuesto, sino porque hay otros actores, bien, en medio, sobre todo los bancos comerciales, ¿bien? Entonces, pero sí, claramente interviene en la base monetaria y en consecuencia en la oferta monetaria, ¿bien? Bueno, esto es lo que le decía al principio, que si bien puede afectar estos parámetros multiplicador, bien, las intervenciones del Banco Central son más eficientes. ¿Qué tipo de intervenciones? Estos tipos de operaciones que hace, ¿bien? Operaciones que hace el Banco Central para afectar la base monetaria básicamente son operaciones de mercado abierto, ¿bien? Vamos a ver por lo que es, operaciones de redescuento y operaciones de cambio. Son estos tres tipos de operaciones, ¿bien? Las operaciones de mercado abierto básicamente es la compra y venta de instrumentos financieros, sobre todo y en particular los bonos, ¿bien? Siempre está comprando y vendiendo bonos, ¿bien? ¿Para qué? Para inyectar dinero, para sacar dinero. ¿Para qué? Para un determinado objetivo, ¿bien? En el mercado abierto. ¿Qué es el mercado abierto? Es donde están todos los jugadores, ¿bien? Pero en general los jugadores más importantes son el sistema bancario, ¿bien? Esta es la herramienta más utilizada para intervenir en la base monetaria, para intervenir en la cantidad de dinero que hay en el sistema. Y bueno, tiene particularidades dependiendo de la economía. Eso lo puse como corolario en alguna otra clase, lo dejo ahí para que lo piensen o traten de pensarlo, ¿bien? Las operaciones de redescuento básicamente son préstamos, ¿bien?, que se hacen en el sector privado financiero, ¿bien? Es decir, son préstamos interbancarios. Es un determinado banco necesita liquidez, entonces le pide plata al Banco Central. Bueno, el Banco Central se la da a cambio de que se la devuelvan determinada cantidad de tiempo a una tasa de interés determinada, ¿bien? Y esto se suele hacer en esto que se llama ventanilla de descuentos y con la tasa de descuento, que es la tasa de interés que se utiliza para este tipo de operaciones, ¿bien? Acá puse versus tasa de mercado porque para el banco comercial juega mucho esto de comparar esta tasa de descuento comparada con la tasa de mercado. ¿Se entiende? Digo, porque imagínense, no es el caso, ¿no? Porque claramente todas las tasas tienen cierta referencia con respecto, o cierta relación. No puede estar muy desfasada una tasa de otra. Pero imagínense este caso. ¿Qué pasa si la tasa del mercado, por lo que fuese, bien, se puede dar un crédito al 100%? ¿Bien? Pero la tasa de descuento, es decir, la tasa a la cual yo como banco comercial le puedo pedir plata al Banco Central, está al 10%. ¿Qué harían ustedes como banco comercial? Se llenarían de deuda con el Banco Central. Bien, es un negocio. Yo pido plata al 10% y sé que la puedo prestar a los agentes públicos, a los agentes privados al 100%.
tengo un spread de 90%. ¿Bien? Es un caso exagerado, extremo, pero claramente hay una relación entre esta tasa de descuento y la tasa de mercado, y depende de esa relación, y depende como banco comercial, qué es lo que yo espero a futuro que suceda, me va a convenir estar más líquido o menos líquido. ¿Entiendes? Bien. Bueno. Esta herramienta, si bien es utilizada, es menos utilizada que la operación de mercado abierto para afectar la base monetaria y por ende la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque se sabe la dirección, se sabe que voy a poner más plata, ¿bien? O sacar más plata, si presto plata como Banco Central, o no presto plata, o quiero de vuelta esos préstamos que di, ¿bien? Sé la dirección, sé qué es lo que va a pasar, pero no sé la intervención exacta, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo después no sé qué es lo que hace el banco comercial, ¿bien? Yo puedo suponer que si pide plata es para prestar y demás, pero yo no sé en realidad qué es lo que va a pasar como final, ¿entiende? O sea, hay un intermediario en el medio que yo no sé exactamente en qué nivel va a ser y cómo lo va a hacer. Además, que hay, y acá lo puse también, esto que es esterilizaciones. ¿Qué son esterilizaciones? Son operaciones financieras que hace generalmente el Banco Central, opuestas a la operación inicial. ¿Bien? Digo, qué sé yo, no sé. El supuesto básico y más conocido es qué pasa, por ejemplo, no sé. Soy un banco central, ¿bien? Estamos en un tipo de cambio fijo, ¿bien? Es decir, que por ley o por convención voy a intercambiar determinada cantidad de pesos por $1, ¿bien? ¿Qué pasa si la gente quiere dólares? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir, me va a comprar dólares, divisas, yo le voy a dar divisas a cambio de pesos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? El mercado o el sistema monetario se puede quedar sin pesos. Entonces, si no hay pesos por esa operación que fue de venta y compra de divisas, yo como Banco Central, bien, puedo, ¿qué cosa? No sé, comprar un bono, bien, en el mercado abierto. ¿Para qué? Para inyectar pesos que fueron los que se fueron a la compra de divisas. ¿Entiende? Si yo pienso como Banco Central, el sistema me está quedando sin liquidez o seco o lo que fuese. ¿Bien? Y como último están las operaciones de cambio, que es esto que yo les decía. Compra y venta de moneda extranjera a cambio de moneda nacional. ¿Bien? Esto claramente es importante en los sistemas de tipo cambio fijo o administrado, o flotante o sucio, como quieran llamarlo. ¿Bien? Donde sí hay una fuerte presencia del Estado y del Banco Central en esto de compra y venta de divisas. Cuando es un tipo de cambio totalmente libre, ¿bien? El Banco Central no debería intervenir en compra y ventas. ¿Bien? Se debería regular vía precios y no cantidades. ¿Bien? Pero en general estamos bajo tipos de sistema de cambio flotantes o sucios, entonces algún tipo de intervención hay, entonces algún tipo de operación de este tipo de cambio hay de parte del Banco Central. ¿Bien? Una manera interesante de ver todo esto y jugar, yo se los voy a presentar y después piénsenlo ustedes, o traten de pensarlo ustedes, es tratar de visualizar, bien, de forma simple, balances financieros de los principales actores económicos. ¿Bien? Para esto hay que ver un poquito, o recordar un poquito de contabilidad, de activos, pasivos y patrimonio neto. Bien, acuérdense que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bien, por lo menos yo me acuerdo de eso. Contabilidad, no mucho más. Pero está bueno verlo así, cada uno, o tratar de ver los balances financieros de cada uno de estos actores importantes económicos, para ver cómo mediante un tipo de operación de estas que vimos anteriormente, se mueven los activos y pasivos de estos determinados actores. Y vamos a poner un ejemplo y después lo dejo a ustedes para que imaginen otros tipos de operaciones. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de ver esto. Vamos a definir el balance financiero del Banco Central, del sistema financiero como un todo, o sea, todos los bancos como un sistema financiero, y el sector privado y público no financiero, es decir, todos los simples mortales. ¿Bien? Ahora guarden. Se me quedó pensando. Bueno, ahí estamos. Entonces, como les decía, tratemos de un simple balance, bien, por lo menos lo más característico, si se quiere, de cada uno de esos actores principales económicos, bien. Entonces tenemos el Banco Central por un lado, bien, el sistema financiero como un todo por un lado, y el sistema público y privado no financiero como un todo por otro lado. Entonces vamos primero a ver
qué es el activo, el pasivo y el patrimonio neto, aunque el patrimonio neto lo dejo patrimonio neto sí, de cada uno de los actores económicos. Bien. Por lado de los activos, el Banco Central tiene básicamente las reservas internacionales, que son las divisas, bien, dólares, euros, yenes, yuanes, oro, lo que sea, bien, swaps, lo que sea. Créditos interbancarios, porque es un activo, porque es deuda, son préstamos que le hizo al sistema financiero, bien, en algún momento se lo va a tener que devolver, entonces son activos. Y deuda del gobierno, bien, esto sobre todo en países como el nuestro, están bastante cargados los activos de del Banco Central, bien, por este ítem de deuda del gobierno, bien. Por el lado de los pasivos, básicamente tiene dos pasivos importantes. El C, que acuérdense que los billetes y monedas en circulación de manos del público, bien, y R, que no es otra cosa que los encajes legales, bien. Eso no es plata del Banco Central. Si bien está depositado en el Banco Central, es plata de ¿qué? Del sistema financiero, bien, que es lo retenido por los depósitos de las personas, bien. Entonces es un pasivo. ¿Por qué? Porque está en el Banco Central, pero no es del Banco Central. ¿De dónde? ¿De quién es? Del sistema financiero. Fíjense que este R es parte de los activos, bien. Otros activos del sistema financiero son los préstamos a los privados, bien, es decir, los créditos que otorgan a los privados. ¿Por qué? Porque en algún momento el privado o el público que obtiene ese crédito lo tiene que devolver, el capital más los intereses, entonces es un activo. Deuda del gobierno, posiblemente, bien, tenga bonos el gobierno, posiblemente no, tienen deuda del gobierno, bien, y otros. Y por el lado del pasivo tiene que los créditos interbancarios, es decir, la plata que le pidió prestada al Banco Central, acá estaban en activos, y el D, que el D no es otra cosa que los depósitos. ¿Los depósitos de quién? Del sistema público y privado no financiero. Bien, entonces fíjense, termino con esto y les digo que se fijen las relaciones. Bien, el sistema público privado no financiero tiene un activo que ¿qué es? Básicamente es la plata que tiene en poder, la moneda y los billetes que tienen poder, es el C, y los depósitos que tiene o que eligieron depositarlos en el sistema financiero. Bien, y como pasivo puede tener deuda con el gobierno. Bien, esto no es lo mismo que esto, deuda gobierno y deuda gobierno, ¿eh? Esto es deuda con el gobierno. Bien, puede estar adeudado con el gobierno y deuda con el sistema financiero, cualquier tipo de crédito que tenga que devolver. Bien, entonces fíjense una cosa, fíjense que lo que es activo en uno es pasivo en otro. Bien, lo que es activo en un determinado agente económico es pasivo de otro. Entonces hay cierta relación. Si yo toco algo, claramente ese algo va a ser un efecto cascada que me va a cambiar el balance de todos los distintos agentes económicos, o los tres agentes económicos grandes que planteamos acá. ¿Se entiende? Entonces, yo hice un supuesto. Bien. A ver, no está acá, lo tengo acá anotado en el machete, pero, a ver si me acuerdo. Imagínense lo siguiente, ¿no? Imagínense esto. Imagínense que dentro, cualquier tipo de operación de las que vimos, imagínense, ¿bien? Yo, por ejemplo, imagino una operación de crédito a los bancos, es decir, por intermedio de la ventana de descuento, ¿bien? La ventana de redescuento y la tasa de descuento, le presto como Banco Central plata al banco, a los bancos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que se va a mover de acá? Y acá les pido un poquito de atención porque no está puesto, ¿bien? Fíjense, ¿qué es lo que hago? Si yo otorgo créditos interbancarios, ¿bien? ¿Qué le pasa al Banco Central? ¿Qué es lo que se mueve? Acuérdense, el debe y el haber. Otra cosa me acuerdo de contabilidad. La segunda cosa, no me pidan más. En el debe y el haber, ¿qué pasa? Cualquier movimiento que esté reflejado en el activo tiene que estar reflejado en el pasivo o en el patrimonio neto, ¿bien? Por el tema de la doble contabilidad. Entonces, acuérdense de eso para ver cómo un cambio en algo va en cadena cambiando todos los debe y el haber de los distintos agentes económicos. Entonces, de vuelta, permítame ese ejemplo. Si yo doy créditos interbancarios, ¿bien? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole plata, ¿bien? Del Banco Central a los bancos comerciales. Entonces, fíjense, me sube el activo, sube, ¿bien? Crédito interbancario, el activo del Banco Central sube, porque estoy dando créditos. ¿A cambio de qué? A cambio de que ese crédito se refleje en qué? En más qué? Más C, es decir, más plata en mano de los bolsillos de los agentes no financieros. ¿Bien? Si yo estoy dando esto, el fin es este. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, me aumenta esto como activo y a su vez me aumenta el C como pasivo. Entonces, se cumple la regla de la doble contabilidad en el balance del Banco Central. ¿Bien? Ahora, los demás balances de los distintos agentes económicos también se modifican.
Bien, vamos al sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa? Si aumenta el crédito interbancario, ¿qué es lo que pasa? Aumenta un pasivo, que es el crédito interbancario. Bien, es decir, el préstamo que tiene que devolver el sistema financiero al Banco Central. Entonces, aumenta esto. Bien, y si aumenta esto, tiene que aumentar algo del otro lado. Bien, ¿y qué es lo que aumenta? Aumenta, ¿para qué pedí esta plata? ¿Para qué pedí esta plata? Para pedir, o para dar, mejor dicho, préstamos privados. Entonces, me aumenta este pasivo, pero me aumenta este activo. Bien, de vuelta. Esto se modificó, perdón, esto se modificó, esto se modificó, esto se modificó, esto se modificó. Bien, subió, subió, subió y subió. Bien, entonces cambió el balance este, cambió el balance este, y acá también debería cambiar el balance. ¿Qué es lo que se cambia? Y bueno, si me dan préstamos al sistema financiero, que son préstamos que obtuvieron del Banco Central, esos préstamos están reflejados en ¿qué? En mayor ¿qué? Mayor circulación de billetes y monedas. Y esa mayor circulación de billetes y monedas, que me aumenta el activo, por otro lado me tiene que bajar el pasivo o el patrimonio neto. ¿Y qué es lo que me tiene que aumentar? El pasivo o el patrimonio neto. ¿Y qué es lo que me aumenta? La deuda con el sistema financiero. ¿Se entiende? Entonces fíjense, cualquier tipo de operación de las que vimos recién, operaciones de mercado abierto, operaciones de tipo de cambio, o de compra y venta de divisas, operaciones de redescuento, cualquier tipo de operación de esa, pueden imaginársela en estos simples balances y cómo modificar una cosa con otra. Les propongo que intenten hacerlo con algún tipo de operación y vean o traten de entender la lógica que hay detrás de eso. ¿Bien? Cerramos acá el video porque si no me queda muy largo, y el próximo video vamos con la teoría monetaria endógena, o de oferta monetaria endógena, desde el punto de vista del enfoque teórico. ¿Bien?